Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Bueno, si ustedes quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil, deben ver el video completo y así conocerán los requisitos para participar. Bueno, les cuento que también así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados y ven el video totalmente. También tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees. Y te cuento que los datos de contacto están en el primer comentario. Les recordamos que estos datos son únicamente para las lecturas de pago. Bueno, contarles que la lectura del día de hoy, Libra, es general, no tiene sexo, fecha o género específico a quien va dirigido. Bueno, por allá mi vecino generoso puso música para todos. Bueno, vamos a ver cuál es el primer mensaje general. Recuerden que si no resuena pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, comenzamos y el día de hoy te dice: el trabajo traerá abundancia. Buenas noticias para todos ustedes, aquellos que la han estado dando toda por un sueño, por un proyecto, por una meta. Siento que a veces, a pesar de que ustedes se esfuerzan, es como si los resultados no se dieran o no se dieran de la manera en que ustedes lo esperan, ¿sí? Pero miren que esta promesa te dice: el trabajo traerá abundancia. Y si tú crees que realmente el universo va a traer abundancia a tu vida, escribe "hecho está" en los comentarios ya mismo para que puedas apropiarte. Recuerda que las palabras tienen poder. Bueno, tu segundo mensaje de parte de los angelitos te dice: estarás a salvo de naufragios. No importa cuántos intenten avanzar contra ti. No importa realmente cuántos estén como intentando hacer cosas en tu contra. Veo que se viene mucha protección de parte del universo, que se viene mucha protección de parte de todas estas personas que están como allí cuidándote. Incluso siento que hay antepasados orando por ti. Siento que hay antepasados que están protegiéndote, tu ángel de la guarda, tus angelitos. Entonces me encanta. Bueno, mira que vuelve y te dice: estarás a salvo de naufragios, estarás a salvo del crimen. Definitivamente, no sé si es tu papá, tu mamá, tus abuelitos, un hermano, una hermana, no sé, hasta tus mascotas que ya no están aquí, pero veo que hay mucha protección, ¿sí? No sé si es porque viene la noche de todos nuestros santos, pero de verdad que la protección que te dan es fuertísima. Te dicen: yo estoy aquí cuidándote, yo estoy aquí protegiéndote, siéntete seguro y siéntete a salvo. Bueno, mucha protección, así que escribe "hecho está". Ok, vamos a pasar a ver qué nos dice el tarot en el amor y en el dinero. Y bueno, te dice en este momento: para los que están solteros, los Libras solteros son los que están sin ninguna conexión y no sienten nada por nadie y no salen con nadie. Y en este mismo video luego vemos a los que están en pareja. Bueno, para ti que estás soltero, te dicen: no te preocupes, mira que en un futuro súper cercano te marca la carta de la compenetración. Una persona que llega muy pronto siento que a enseñarte la templanza, a enseñarte que no te debes rendir ante los primeros obstáculos que se presenten. Veo que esta persona llega como con mucha fuerza a tu vida, que es alguien que llega como a conquistarte, a darlo y sobre todo a superar obstáculos a tu lado, porque de eso trata la carta de la templanza.
Sin embargo, aquí hay un mensaje importante al combinar estas dos cartas, y es que me dice la templanza también, tienes que aprender a negociar. Sí, a veces si las cosas no salen justo como quieres, pues vas renunciando a relaciones que tienen o hubieran podido tener mucho potencial, pero simplemente no lo haces por no renunciar, ¿sí? Por no darle como la posibilidad a las peleas, y más que las peleas yo pienso que los problemas nos llevan a solucionar y a crecer como personas y a crecer como pareja. Entonces te marca mucho eso. No salgas corriendo al primer problema. Busca cómo analizar, cómo solucionar las cosas con una pareja buena, bonita e importante que estaría llegando próximamente a tu vida. ¿Listo? No te sabotees. Esa es la palabra correcta. Siento que a veces llegan buenas personas, pero tú te saboteas. En cambio, ay, si llegara uno de esos que no vale la pena. Bueno, hay que aprender a tener relaciones sanas y no sabotearnos. Bueno. Ay, se cayó una carta. No quiso salir. Bueno. Vamos a ver qué viene ahora para los que sí tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Te pido que en este momento te concentres y repitas el nombre de esta persona en tu mente. Y que ahora repitas tu nombre junto al de esa persona. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene para esta relación? Este eres tú. Y acá abajo preguntamos qué te aconseja el tarot frente a lo anterior. ¿Listo? ¿Qué te aconseja hacer? Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué siente esta persona? Bueno, siente que tú estás súper enojado, Libra. No sé qué fue lo que te hizo, pero parece que ha sacado lo peor de ti. En el sentido de que estás hecho un mar de enojo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te hizo o te dijo? ¿O qué fue lo que no hizo o no dijo? Porque también a veces el problema es que hay gente que no sabe, no hace las cosas que tiene que hacer con responsabilidad afectiva. Entonces esta persona siente realmente que estás muy enojado, siente tu furia. Siente que en este momento no eres tan equilibrado como esa Libra que te representa, como esa balanza. Y piensa en pedir ayuda a unos amigos, me dice esta carta de aquí. La carta del apostolado me dice que sí, definitivamente esta persona está pensando en pedir un consejo porque no sabe cómo solucionar un problema contigo. Siente que la metió bien fuerte, que la hizo bien fuerte y que ahora necesita saber cómo solucionar un problema que él o ella misma causaron. Bueno, la carta del Hierofonte es una carta bastante especial porque me dice que muy probablemente le aconsejen que te invite a algo. Veamos ahora en lo que se viene si realmente esa invitación te conviene, pero yo te la anuncio. Llega una invitación de parte de esa persona para conversar, para hablar, para comunicarse. No sé qué más vaya a hacer, si puede hacer un viaje, lo que sea. Pero llega una invitación de parte de esta persona después de que alguien o unas personas le van a aconsejar al respecto. Bueno, yo no sé, pero creo que vendrá en son de paz. ¿Qué se viene? Aquí estarás tú así, Libra. Como la suma sacerdotisa, primero que todo, inteligente, empoderado o empoderada. Sentado sobre tu posición. Veo que tú estás en una actitud bastante hostil porque te sale la carta de la guerra en la posición en la que tú estás. Siento que estás muy molesto, no sé, le siento una energía aquí de que, estás eléctrico, estás como Chernobyl, Libra. Y pues no es para menos, acá veo mentiras. Mentiras o engaños o decepción, la luna. Entonces yo digo que pues nada. Tú permítete fluir también esos sentimientos negativos.
mal estaría de mi parte si yo te dijera, ay no, tienes que tomarlo todo con paz, con tranquilidad. No, que va, a veces uno explota. Y explota porque es que ya le rebosan la copa. O sea, uno se cansa de tenerle paciencia a todo el mundo. Me dice, mantente fuerte y firme en tu posición. La carta del dispensador es una carta que te invita en este momento a deja que esa persona también dé. Tú acéptale la invitación. Tú, si se comunica contigo, claro está. Tú mira hasta dónde esta persona está dispuesta a dar, porque el dispensador en lo que se viene me dice que es alguien que ahora llega como en esa actitud de dar, de entregar, de ofrecerlo todo. Entonces tú mira si realmente esta persona pues siente que aún te llena las expectativas, si no, pues no. ¿Qué te aconseja? Primero que todo, hay que sacar a la luz estas verdades y esta decepción que sientes. Yo veo aquí a través de la carta de la luna que estás súper decepcionado, que te defraudó o te va a defraudar. Aquí hay mentiras y aquí hay cosas ocultas y eso no se hace a nadie, ni a Libra ni a nadie. Te dice, miren qué cosas, está justo la carta del descubrimiento al lado de la carta de la luna. Yo veo que aquí hay que tener esa conversación y te aconseja que en esa comunicación todo lo que tú te guardaste salga a la luz y que de paso confrontes a esta persona con ciertas verdades. La única manera en que usted cierre de una manera adecuada este ciclo con esta persona, bien sea que continúen o que no, es que todo salga a la luz. Eso te aconseja. ¿Sí? Que sí tengas una conversación amable, pero que todo salga a la luz. Y me dice, apóyate en tus amigos, son parte fundamental durante estos días para ti. Vamos a ver qué se viene en el plano de lo sentimental, para todo, de lo económico, para todos los Libra en este momento. Y para los que están sin trabajo, la carta de la constancia me dice, ustedes han tenido como ideas de negocios. El problema es que a veces las abandonan cuando las cosas no empiezan a salir tan rápido como ustedes quieren. Recuerden que todo es un proceso. Te recomienda iniciar un negocio y ser constante hasta que aprendas a ver los resultados que quieres. Para los que están con trabajo, me dicen estos días tienes que sentirte empoderado. Te sale la emperatriz. En estos días tienes que estar al mando del negocio, al mando del trabajo. Si tú no eres el jefe, al menos al mando de tu puesto. Pero tienes que estar allí, al frente de las cosas para evitar un problema que puede ser un problema legal. Número de la suerte, el número 73. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte. Contarte que al ver el video completo apoyaste nuestro refugio de animalitos rescatados, porque con lo que nos pagan pagamos alimento, veterinarios, vacunas, desparasitaciones, bueno, esterilizaciones, muchas cosas. Invitarte a compartir el canal y a escucharnos en lista de reproducción por allá en silencio cuando acabes tu video. También a que veas tu signo ascendente. Y te invito, a que conozcas nuestros premios, los cuales son una lectura privada que se sortea semanal, también estar en nuestros en vivo. Contarte que los requisitos son estar suscritos con la campanita activada con like en este video, escribir el nombre de la fruta que aparece durante el mismo y el número 18 al lado del nombre. Bendiciones y te llevamos en nuestro corazón.